Bueno, para comenzar a hablar de la historia de México, tenemos que retomar el periodo prehispánico, el cual narra que el territorio de México fue descubierto y habitado por tribus de cazadores y recolectores nómadas hace más de 20.000 años. También se le otorgan muchos de los descubrimientos más antiguos, como la Cueva de la Perra, que tuvo presencia humana desde el año 12.000 a.C., y también de la Pirámide de la Venta, que fue posiblemente la más antigua de Mesoamérica. Seguido de esto, las tribus indígenas, que fueron más antiguas en el territorio mexicano, fueron en las Olmecas, que habitaron entre el año 1200 a.C. y 500 a.C. También se habla de los mayas, que habitaron en el siglo III y hasta el siglo IX. Y seguido de esto también encontramos los primeros imperios que tuvo México, como fue Teotihuacán, que se desarrolló en el año 200 y 650 después de Cristo. De este se desconoce mucho, pero el siguiente imperio, hablar un poco de ello. El siguiente fue Tula Xicocotitlán, se desarrolló en el siglo VIII, después de la decadencia del anterior imperio. Por decirlo, en este imperio se dio la primera capital, entre comillas, de México, sin ser un país, ya que se reunieron muchas de las tribus y comunidades que habían en aquel entonces, que fue en 1325, y aquí se desarrolló la leyenda que hoy narra el escudo que se encuentra en la bandera actualmente de México. Seguido de este podremos encontrar México colonial, que se encuentra entre los años 1519 y 1521 en la conquista, comandada por Hernán Cortés, por el imperio de Carlos V. También se habla de los virreinatos que se dieron en México en 1535, y también de las introducciones de reformas botánicas en el siglo XVIII, las cuales no estaban permitidas. Después de estos movimientos se encuentra la independencia, la cual fue un movimiento dado por Miguel Ignacio de Hidalgo, el cual se le considera el padre de la patria en México. Este movimiento se dio el 16 de septiembre de 1810, que fue un movimiento armado del pueblo mexicano contra el virreinato de España, siendo así por influencia de varios movimientos que ya se habían dado en América Latina. También aprovecharon la crisis política de 1808 del virreinato de España, por los golpes anteriores que había dado Napoleón Bonaparte. Se habla que también México Independiente fue un movimiento el cual los Estados Unidos reconoció y dio los límites a este país en 1820. Se habla también del Imperio Mexicano, el cual duró muy poco, duró 6 meses, ya que debía cubrir muchos de los gastos que había ocasionado la independencia y no tenía presupuesto. También después de este periodo se encuentra la Primera República Federal, que se dio en 1824, dada por el Congreso, que dio elecciones de 1824 a 1828. También en el siglo XIX se habla de movimientos liberales y conservadores. En 1833 tuvo lugar el primer intento de reforma liberal. También se habla de 1843, el cual fue el año que se proclamó la Segunda República Centralista. También se habla de 1846 y 1848, que fue una guerra que tuvo Estados Unidos contra México, por la intervención de Estados Unidos a este país. Seguido del Porfiriato, que fue un movimiento muy influenciado por Francia, y cuál fue las peores presidencias de México, ya que fue por Porfirio Díaz, el cual tenía unos ideales muy caóticos, e inconformistas contra los campesinos. Seguido de este movimiento se dio la Revolución Mexicana, la cual dio inicio en el siglo XX, ya que se reunieron tropas indígenas para bajar a Porfirio Díaz de la presidencia. Y lo lograron en febrero de 1913, ya que este movimiento se había creado en 1911, y lograron su primer ideal, que era bajarlo del mandato. Después de este periodo se encuentra por revolucionario el Maximato, el cual fue un periodo donde se dividió el ejército de este país en dos fracciones, una que apoyaba a la burguesía norteña y los otros que apoyaban los intereses de los campesinos. También se habla de la revolución de los tabasqueños, que fue dada en 1920. Y por último, señalar el siglo XXI, el cual es señalado por el narcotráfico, que es el mayor movimiento y la actividad más importante de México, la cual ha dado mucho de qué hablar en este país, y también es como la economía, pero es por su mayoría lo que más afecta en el país. También se habla de tres presidencias, la cual fue Felipe Calderón,
también de Enrique Peña Nieto y también se habla de la actual que es de Andrés Manuel López Obrador.